Ella es Larisa Montserrat Fernández Sánchez, ingeniera ambiental por la Universidad Nacional de Asunción, actual asesora externa de Avalon, casa de bolsa, empresa del Grupo Continental, con 8 años de experiencia en el sector financiero, aportando desde su perfil hacia las finanzas sostenibles en Paraguay. Y también te digo, Larisa, importante tu participación, porque también estás viendo el tema de ODS, o nos vas a dar el punto de vista de ODS desde la empresa, y en tu caso, desde el sector financiero, ¿no? Okay. Muchas gracias por haber venido, Larisa. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Buenas tardes a todos. Un gusto por compartir este espacio con todos ustedes. Antes de arrancar, me gustaría poder agradecer al decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marco por la oportunidad, a la Facultad de Ciencias Administrativas también por la confianza y a vos, Marco, ¿verdad?, por la invitación. Arrancando ya con la presentación, me pidieron que hable un poco sobre lo que sería la transición de Paraguay, ¿verdad?, en el país donde estoy trabajando ahora, y la finanza sostenible y la Agenda 2030. Siguiente, Marco. Quisiera poder primero conversar un poco sobre lo que serían los conceptos generales a grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que son las finanzas sostenibles y cómo estas son consideradas y adoptan un criterio un poco más ético y a su vez incluyen factores sociales y medioambientales dentro de lo que serían las decisiones de inversión a largo plazo. O sea, al momento de decidir qué tipo de financiamiento dar, es ahí el momento donde se tiene que tomar estos criterios de sostenibilidad. Esta es una nueva forma en donde se tiene que enfocar las finanzas, ¿verdad? Y supone un cambio dentro de la cultura del mundo financiero, que poco a poco, ¿verdad?, el mundo financiero se va adaptando hacia lo que sería satisfacer las necesidades de un público mucho más concientizado, un público mucho más exigente. Y esto se evidencia a nivel mundial, ya que cada año, dentro de lo que sería la conferencia entre las partes de la COP, cada vez más son los países que participan y se van trazando metas mucho más exigentes en cuanto a lo que serían las reducciones de las emisiones atmosféricas. Y esto hace que el sector industrial y productivo se involucre mucho más dentro de lo que sería en estos temas referentes con respecto a cambio climático. Siguiente, Marco. Dentro de lo que serían las finanzas sostenibles, acá es importante que consideremos que actúan varios factores que hacen como una especie de circuito de sinergia, como pueden ver en la imagen, ya que no se puede ejecutar, o mejor dicho, que no se puede llevar adelante las finanzas con enfoque sostenible sin involucrar estos factores. Siempre es importante considerar que que en las instituciones financieras, dentro del mercado de capitales, las entidades de seguros, el medio ambiente y la sociedad, ya que de esta forma podemos asegurar de que efectivamente hay un alcance mucho más inclusivo, logrando así lo que sería nuestro objetivo de sostenibilidad en los negocios. Siguiente, Marco. Y acá también es importante considerar que el medio ambiente para el sector financiero es importante que podamos entender cuáles son los riesgos que nosotros tenemos que ligar y que tenemos que asociar en cuanto a pérdidas. La degradación de nuestro entorno medioambiental podría también derivar en una cascada de riesgos para las instituciones financieras. La pérdida de lo que sería la biodiversidad también es una fuente de riesgos para el sector financiero y una amenaza de la disponibilidad de los servicios ecosistémicos. Acá es muy importante, me gustaría recalcar que Paraguay es un país altamente productor de materia prima. O sea, ese es nuestro principal foco de negocio. Y de eso depende mucho las actividades económicas acá. Sabemos también y entendemos como país que nuestra economía se basa principalmente dentro de lo que sería la producción de materia prima, como les comenté, por lo que estos temas son considerados muy importantes. También es importante entender que la pérdida de la naturaleza en su conjunto es uno de los riesgos más importantes también e impactantes para los próximos años. Por eso es que las finanzas sostenibles es una materia más dentro del estudio de lo que sería nuestro desarrollo económico como país. Siguiente. Hablando ya más bien sobre el caso Paraguay y cómo nosotros ya iniciamos el camino hacia las finanzas sostenibles. Siguiente, Marco. Me gustaría primeramente presentarles nuestra realidad como país, ¿verdad? Nosotros somos un país que estamos en desarrollo,
tenemos una población de aproximadamente 7 millones de personas, en donde la concentración poblacional radica en un 97% en la región oriental y un 3% en la región occidental. Nuestro país está dividido en dos grandes regiones, donde en la región oriental corresponde a un suelo un poco más húmedo, mucho más apto para la actividad agrícola, y la región occidental es un suelo un poco más árido y muy apto para la producción agropecuaria. Nuestros principales productos de exportación son los granos de soja, la energía eléctrica, la carne bovina. Como les comenté, somos un país principalmente productor de materia prima. Dentro de las principales fortalezas que nosotros tenemos, tenemos suelos fértiles para la producción, tenemos un potencial enorme en cuanto a producción de alimentos, tenemos una gran diversidad de ecosistemas, flora y fauna, condiciones climáticas favorables para los agronegocios y una fuente de energía renovable y a bajo costo. Y acá es muy importante también que sepan de que Paraguay tiene hidroeléctricas muy grandes acá en nuestro país, en la cual nosotros nos abastecemos a través de esa hidroeléctrica de fuente de energía eléctrica para todo el territorio. En cuanto a factores de amenaza que nosotros tenemos como país, tenemos principalmente la capacidad de gestión de las autoridades gubernamentales, tenemos poca gestión, falta aún trabajar mucho en la parte de gobernanza a nivel país. Tenemos situaciones y se evidencian casos de deforestación, tenemos casos de fragmentación de bosque y pérdida de hábitat por medio de estas. En modificación de paisajes naturales también se ve mucho y la degradación de los cauces hídricos. Siguiente. Como país, nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo para lo que sería la Agenda 2030. Este Plan Nacional fue aprobado en el año 2014 por la Presidencia de la República con su decreto 2794. Justamente para poder ejecutar este plan fue necesario separarlo en tres ejes temáticos grandes. El primer eje temático es lo que sería la parte de reducción de la pobreza y desarrollo social. El segundo eje sería económico inclusivo, crecimiento económico inclusivo. El tercer eje sería la inserción del Paraguay al mundo en una forma mucho más adecuada. A partir de estos ejes se desprenden 12 estrategias generales para poder alcanzar el desarrollo y aumentar así la calidad de vida de la población. Junto a este plan se establece un sistema de seguimiento y monitoreo, como cualquier plan de desarrollo. Y este sistema, este seguimiento, monitoreo y evaluación está a cargo por la Secretaría Técnica Planificación del Desarrollo acá en nuestro país. Para poder, dentro de lo que sería el eje estratégico 1, que es la reducción de pobreza, el eje principal es lograr que los objetivos sociales básicos como la erradicación de la pobreza extrema, la desnutrición infantil crónica, la universalización del agua potable, saneamiento mejorado, viviendas dignas, así como la provisión de servicios sociales de calidad. Dentro de este eje estratégico nosotros tenemos esos ODS que están ahí en la gráfica como para poder cumplirlas. Y dentro de esos ODS se desglosan una serie de estrategias de vuelta. Para lo que sería el eje estratégico 2, para el cumplimiento de este eje, lo principal es el aceleramiento del ritmo de crecimiento y la diversificación productiva, promoviendo así la participación de todos los agentes económicos y promoviendo los resultados del crecimiento principalmente a la población de menores ingresos. En este eje también tenemos ODS que se enfocan y trabajan específicamente para el cumplimiento de los mismos. Para lo que sería el eje estratégico 3, el eje principal es posicionar y mejorar nuestra imagen país, fortaleciendo de esta manera la participación nacional en foros internacionales, como son estos espacios en los cuales ahora estamos, por ejemplo, participando. Asignar también recursos para poder ampliar la integración económica y fortalecer los vínculos que tenemos nosotros para la incorporación de tecnologías y conocimientos. Y de igual manera, en cada eje, me gustaría volver a resaltar, en cada eje nosotros tenemos ODS específicos en los cuales se trabajan con las 12 estrategias que se tienen como Agenda 2030. Varios de estos puntos nosotros ya estamos llevando adelante, ¿verdad? Puesto que Paraguay es uno de los países que fue considerado para lo que sería el desarrollo de una herramienta llamada SDG Investor Platform, que es una herramienta desarrollada por el PNUD,
que es una plataforma que proporciona datos, información y perspectivas sobre oportunidades de inversión con potencial de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Justamente esta herramienta fue diseñada para aquellos inversionistas que buscan una inversión más alineada con respecto al objetivo de desarrollo sostenible. Y estos que sean importantes para ellos, ¿verdad? Dentro de esta presentación, yo les dejo a ustedes y ahí van a encontrar un link en el cual ustedes van a poder encontrar la herramienta. Pueden explorar, conocer más acerca de cuáles son las oportunidades de inversión sostenible que hay en el mundo, ya que esta es una herramienta no solamente que identifica las oportunidades acá en nuestro país o a nivel Latinoamérica, sino en todas las regiones. Es una plataforma libre, es bastante intuitiva y la verdad que creo que varios países ya la están utilizando justamente para poder identificar los focos de inversiones sostenibles. Siguiente. Avanzando ya un poco más con respecto a lo que serían las finanzas sostenibles en Paraguay. Primeramente tenemos que... Larissa, disculpa, he compartido el link sí. en el chat. Ah, dale, genial, muchísimas gracias. Para poder un poco a rememorar, ¿verdad? Me gustaría también hacer un poco de historia con ustedes con respecto a lo que serían las normativas locales que existen hoy en día en nuestro país. Primeramente, en el año 1993 salió una ley que se llama Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la Ley 294, muy conocida acá en nuestro país, que en el artículo 12 estableció ya en aquel año que para poder acceder a créditos y garantías, un ratito. Disculpame, Marcos. No, está bien. Entre tanto, podemos ir viendo el link que nos has enviado, ¿verdad? Que sí. en inglés, ¿no? Es SDG. Así mismo, SDG, que es la plataforma del PNUD, que ellos desarrollaron de forma conjunta con varios países justamente como para poder identificar las oportunidades de negocio y las oportunidades de inversión para aquellos inversionistas que necesitan invertir en proyectos sostenibles. Ahí creo que me recuperé. No, está bien, pasa a veces, Larissa. Sí. Tenemos la ley acá en nuestro país, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ya en el año 93, en el artículo número 12, estableció que para poder acceder a lo que serían los créditos y garantías es obligatorio la presentación de una licencia ambiental a la entidad financiera a la cual nosotros estamos solicitando el crédito. Ya desde ese año se estaba poniendo ya un poco de foco hacia las finanzas sostenibles. 10 años después, ya en el año 2003, la Superintendencia de Bancos del Banco Central sacó una circular justamente recordando a todas aquellas entidades financieras reguladas por BCP, o sea, un Banco Central del país, de Paraguay, justamente mencionando de la obligatoriedad de la ley 294 y en su artículo 12 que tiene que sí o sí presentar todos aquellos clientes que quieran acceder a créditos, tienen que presentar sus permisos ambientales. Y así fuimos evolucionando. En el año 2013, después de casi 20 años ya del lanzamiento de la ley de evaluación de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente vuelve de nuevo a reglamentar nuestra ley, sacando dos resoluciones, que son la 453 y la 954. Y este evento es muy particular porque repercute de una manera directa hacia lo que sería el sector financiero. ¿Por qué? Porque dentro de esos decretos se establecieron en parámetros mucho más técnicos, mucho más específicos para el otorgamiento de los permisos ambientales a lo que serían los proyectos de inversión. Lo cual, en el año 2014, de vuelta la Superintendencia de Bancos vuelve otra vez a sacar una circular recordando a todas las entidades financieras reguladas por ellos. Ay, disculpen.
está bien. Estoy con un cuadro, pero disculpen en serio. No, está bien, Larisa. Que justamente en el año 2014 la Superintendencia de Bancos vuelve otra vez a recordar a las entidades financieras que para poder acceder a estos créditos tienen que sí o sí presentar una licencia ambiental a las entidades, y eso repercutió de una forma muy directa, y de esa manera, y ustedes van a poder evidenciar más adelante en mi presentación, de que necesariamente ya se tuvo que haber contratado especialistas ambientales dentro del sector financiero como para poder hacerse cargo de las evaluaciones de crédito y de realizar las construcciones de una política de análisis de riesgo ambiental y social. Recién en el año 2018, el Banco Central de Paraguay lanzó una resolución llamada Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, estableciendo una línea base de requerimientos socioambientales para el sector financiero. Y acá me gustaría comentarles de que en fruto de esta resolución es el trabajo que la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay llevó adelante, ¿verdad? Y en esta presentación les voy a comentar un poco también sobre la Mesa de Finanzas y el trabajo y la importancia que tuvo esta plataforma para construir el camino hacia las finanzas sostenibles en nuestro país. Como parte de todo este movimiento que nosotros vimos, ¿verdad?, en la normativa paraguaya, la Comisión Nacional de Valores del Paraguay emite también una normativa estableciendo los parámetros y características para la emisión de los bonos enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Serían como una especie de bonos temáticos que ya hay en el mercado internacional. Actualmente, nosotros no contamos aún con emisiones de bonos de este tipo, pero sí les puedo comentar que se está trabajando a nivel país para ir haciendo el camino hacia que el mercado bursátil, el mercado de capitales también vaya incursionando en que los bonos emitidos por las casas de bolsas locales estén encaminadas hacia el alcance del objetivo de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Continuando con los avances en lo que sería nuestro país, Paraguay, podemos hablar de tres principales avances alcanzados. El primero que tenemos es la cooperación interinstitucional, el involucramiento del sector privado y del sector público. Este es uno de los factores que tenemos sumamente importante logrado a nivel país. Sin que estas alianzas ejecutadas no estaríamos nosotros caminando hacia lo que sería la sostenibilidad. El segundo avance que podemos mencionar es el marco normativo. Como pudieron ver, lo que les estuve comentando anteriormente, sigue siendo bastante dinámico y va evolucionando conforme avance la economía hacia la sostenibilidad. Y acá también es muy importante porque a medida que va avanzando los criterios de sostenibilidad en los mercados internacionales, es evidente que a nivel local va a repercutir de una u otra forma. Por eso es que nuestras normativas ambientales son muy dinámicas. El tercer punto que tenemos como avance son los instrumentos financieros disponibles, el desarrollo de un sistema de análisis de riesgo ambiental y social. Este es otro hito que nosotros tenemos como país, puesto que se está trabajando en la unificación de criterios a la hora de realizar evaluación crediticia de riesgo ambiental y sociales dentro de los proyectos financiados en el sector financiero. Siguiente. Entre los principales desafíos encontrados en nuestro país en este recorrido, ya que estamos viendo, el primero que tenemos es la necesidad de concientizar y la necesidad de transmitir el conocimiento sobre prácticas sostenibles. El segundo sería el seguimiento institucional de las regulaciones. Tenemos todavía un trabajo arduo que hacer a nivel de políticas públicas. Y el tercero sería la estandarización de criterios de evaluación, seguimiento y monitoreo dentro del sector financiero. Este punto fue y seguirá siendo un gran desafío para el sector, puesto que existen entidades mucho más avanzadas en comparación con otras con relación a lo que sería el análisis de riesgo ambiental y social dentro de políticas de crédito. Siguiente. Continuando con los principales impactos que tenemos dentro del sector financiero, tenemos los impactos directos.
que está relacionado de manera directa con las financiaciones para lo que sería el sector financiero. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cliente, una empresa agroganadera que desea ampliar su sistema productivo, estamos hablando de un proyecto de inversión, y la misma, por ejemplo, no cuenta con los permisos ambientales correspondientes por el Ministerio del Ambiente, y a su vez este proyecto es intervenido, entonces esto va a repercutir de forma directa con el cronograma de ejecución del proyecto, afectando de esa manera el flujo de desembolsos y el flujo de repago de los préstamos, pudiendo poner en riesgo el proyecto de inversión. Los riesgos encontrados de manera indirecta está relacionada con respecto a lo que sería al momento de financiar aquellos proyectos o actividades que están en falta con el ente regulador. Por ejemplo, que cuentan con algún tipo de sanción administrativa o de sanciones judiciales. Lo cual estos desembolsos, en el caso de que, si es que no se cuenta con un sistema íntegro de análisis de riesgos, en vez de que el desembolso se vaya a parar al proyecto de inversión declarado, por ejemplo, puede irse al pago de estas sanciones. Y después tenemos los riesgos reputacionales. Como entidades financieras es importante considerar que la mayoría de los bancos y financieras, para no decir todas, ¿verdad?, necesitan un fondeo externo, un fondeo internacional, justamente para poder diversificar sus ingresos. Por lo que al momento pueden estar, estas entidades financieras pueden estar involucrados en el financiamiento de algún proyecto de inversión o capital de trabajo que no esté acorde a los criterios de sostenibilidad. Y esta relación puede afectar justamente dentro de lo que serían las relaciones con las multilaterales. Por eso siempre es importante, y acá en nuestro país ya se reglamentó desde el año 2018, que todas aquellas entidades financieras, ya sea bancos o financieras, tienen que contar con una política de análisis de riesgo ambiental y social para poder identificar tanto los riesgos directos, indirectos y los de riesgo reputacional. El siguiente. Acá me gustaría presentarles una de las iniciativas que tenemos más importantes llevadas adelante dentro del sector financiero, que sería la Mesa de Finanzas Sostenibles. Ahí también les dejo el link como para que ustedes puedan entrar, mirar y conocer un poco más sobre esta plataforma. Siguiente. Esta es una plataforma que se creó en el año 2012 como la primera iniciativa de autorregulación voluntaria en el sistema financiero paraguayo. Fue fundada inicialmente por 4 entidades bancarias. Si recordamos lo que nosotros estuvimos viendo ya anteriormente en la presentación, y les comenté que recién en el año 2018 el Banco Central de Paraguay lanzó su normativa legal para las entidades financieras. Esto quiere decir que fue gracias a esta iniciativa voluntaria de la mesa que se dieron estos primeros pasos en la construcción de lo que serían las finanzas sostenibles del país, buscando justamente la creación de herramientas de análisis de riesgos ambientales y sociales con criterios armonizados. Siguiente. Estas son las instituciones financieras que son miembros. Está dividida entre miembros fundadores, miembros plenos, miembros aspirantes y miembros honorarios. Actualmente está conformada por 13 bancos privados, un banco público, 3 entidades financieras y un banco de segundo piso. Básicamente está abarcando y está aglomerando creo que faltan 3 entidades nada más, pero en su mayoría casi todas las entidades financieras ya son miembros de la Mesa de Finanzas. Siguiente. Otra iniciativa también que tenemos y que es referente para el sector financiero es justamente la Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles que tenemos. Siguiente. Esta alianza aún no tiene página web, pero de igual manera dentro del link de la plataforma de la Mesa de Finanzas van a encontrar información con respecto a la APP que hay ahora. Esta alianza es un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Mesa de Finanzas Sostenibles, el Ministerio del Ambiente, el Banco Central y el Instituto Forestal Nacional. Se fundó esta plataforma con la finalidad de colaborar conjuntamente para poder articular sinergias e iniciativas innovadoras que vayan sumando eficiencia a los procesos interinstitucionales,
de esta forma facilitando el desarrollo de un marco de referencia para las finanzas sostenibles del Paraguay. Comentándoles un poco con respecto a cómo fue evolucionando esta iniciativa, en el año 2018, como pueden ver ahí en la gráfica, el Banco Central de Paraguay firma un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Justamente ya que ese mismo año fue el año que se lanzó la guía para la gestión de riesgo ambiental y social desde el Banco Central. En el año 2019, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio del Ambiente forman una mesa de trabajo con el fin principal de aunar esfuerzos en pos del desarrollo y las finanzas sostenibles, siempre considerando dentro de un marco de construcción. Así se incorporan a esta plataforma, a esta mesa de trabajo, mejor dicho, lo que sería la Mesa de Finanzas Sostenibles y el Instituto Forestal Nacional. Ya en el año 2020, la mesa la mesa técnica de trabajo evoluciona a lo que conocemos hoy como Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles. Justamente es uno de los ejemplos perfectos que les puedo mencionar, ¿verdad? A nivel país, sobre lo que sería el ODS 17, que son las alianzas para lograr los objetivos, ya que aglomera el sector financiero público y privado del país, y además también aglomera a los reguladores y las normativas ambientales nacionales que tenemos. Siguiente. Otro caso de éxito también que les puedo comentar dentro del sector financiero que tiene el paraguayo es la emisión de los bonos sostenibles del Banco Continental, que se realizó en el año 2020. Esta emisión fue una emisión de 300 millones de dólares con una tasa fija del 2.75% con pagos semestrales. El banco, al emitir sus bonos sostenibles, diseñó su framework o su marco de referencia para poder basar sus criterios de elegibilidad de sus proyectos en el marco de lo que sería la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, el ICMA. Siguiente. Dentro de los criterios de elegibilidad que nosotros podemos encontrar dentro de lo que son los bonos sostenibles del Banco Continental, se diferenciaron dos grandes grupos, dos grandes tipos, que serían los proyectos verdes y los proyectos sociales. Siguiente. Dentro de lo que serían las categorías de proyectos verdes, se pueden diferenciar 9 categorías, que va desde eficiencia energética, construcción sostenible, transporte limpio, gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales, gestión sostenible de los recursos hídricos, energías renovables, prevención y control de la contaminación, adaptación al cambio climático y economía circular. Siguiente. Para lo que serían los proyectos sociales, se identificaron dentro de su marco de referencia y basándose también en lo que serían los criterios de elegibilidad de la ICMA. Se clasificaron 6 categorías. La primera categoría es infraestructura básica asequible, acceso a servicios esenciales, vivienda asequible, generación de empleo, seguridad alimentaria y avance socioeconómico y empoderamiento. Siguiente. Con respecto al uso de los fondos y las colocaciones que hoy en día tiene Banco Continental, y les dejo también el link en la presentación como para que puedan ver, porque ahí ellos comparten todo lo referente a las colocaciones hasta el cierre del 2021. El uso de los fondos de los bonos con respecto a lo que serían los proyectos verdes elegibles, llegaron a colocar 16 millones aproximadamente de dólares, que va de construcciones sostenibles, abarca un 91% de lo que sería gestión sostenible de los recursos hídricos, un 8%, y energías renovables, un 0.27%. Con respecto a las colocaciones de los proyectos sociales, abarcaron aproximadamente 85 millones de dólares, que fueron proyectos con enfoque a acceso a servicios asequibles, infraestructura básica asequible con un 31% y avances socioeconómicos y empoderamiento con un 5.3%.
La aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible con respecto a los financiamientos de estos proyectos se pueden ver ahí en la gráfica que facilitó o colaboró con el cumplimiento del ODS 1, fin de la pobreza, lo que sería agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles y acción por el clima. También les voy a facilitar después por correo, como para que ustedes puedan también ver de que existe una plataforma del Banco Mundial que se llama Green Bonds Transparency. Ahí ustedes van a poder también encontrar todas aquellas emisiones de bonos, tanto sostenibles, verdes como sociales, que hacen todas las entidades financieras a nivel y dentro del mercado internacional. Eso es como para que puedan ir viendo y conociendo de que realmente dentro del sector financiero se está trabajando y se va buscando generar un camino hacia las finanzas sostenibles a nivel Latinoamérica. Siguiente. Un poco para compartir con ustedes ya lo que sería en cuanto a las principales conclusiones. En siguiente. Me gustaría un poco hacer una reflexión, ¿verdad? De que a nivel internacional, efectivamente, nosotros podemos destacar una clara definición con respecto de los objetivos dentro del mercado y el robusto marco normativo vigente. O sea, a nivel internacional, efectivamente, se va robustizando y se va creando realmente una necesidad de buscar la sostenibilidad de los negocios. Paraguay también ya se encuentra trabajando y se encuentra dentro de los países que ya ha recorrido un mayor camino hacia estos temas. Como país tenemos nosotros la creación de lo que sería la Mesa de Finanzas Sostenibles como una de las principales iniciativas del sector financiero. Tenemos ya las normativas emitidas por el Banco Central de Paraguay, por el Ministerio del Ambiente, por la Comisión Nacional de Valores. Además tenemos también la creación de la Alianza Público-Privada. O sea que efectivamente a medida que el mercado internacional se va moviendo más hacia lo que sería la sostenibilidad, en busca de la sostenibilidad en los negocios, Paraguay también va adecuando sus normativas y va creando y va empezando a buscar sinergias dentro de lo que sería las finanzas. Como país tenemos desafíos y eso sí es bastante interesante, ¿verdad? Primeramente tenemos que trabajar en concientizar acerca de las oportunidades que nosotros vemos en los negocios. Efectivamente, y como especialistas ambientales y como asesores, tenemos que empezar a trabajar y a convencer a los propietarios, a los ganaderos, a los inversionistas, de que en sus negocios pueden tener enfoques sostenibles si es que se moldea o se encamina una o dos estrategias hacia la sostenibilidad. Aumentar también las coberturas, las regulaciones. Efectivamente, a nivel país necesitamos nosotros mejorar en cuanto al alcance de las normativas con respecto a auditoría, a monitoreo, a seguimiento. Sí o sí tenemos que trabajar también en ese camino y de hecho ya lo estamos haciendo porque ya estamos creando, o sea, ya se está creando lo que sería la alianza público-privada, ya se le está involucrando al ente regulador en lo que sería finanzas sostenibles. Y otro de los grandes desafíos que tenemos es seguir caminando en la construcción de las estandarizaciones. Y esto es un punto muy importante y un punto muy enriquecedor también, porque se está buscando de que todas las entidades financieras puedan contar con una política ambiental de análisis de riesgo crediticio y que estas políticas estén acordes y que estén en una igualdad de condiciones para todas las entidades financieras. Evidentemente de que se encuentra que hay entidades que están mucho más adelantadas que otras, pero justamente existe esta plataforma de la Mesa de Finanzas Sostenibles como para poder equiparar criterios. Y eso va a ser un camino que va a llevar aún su tiempo, va a costar aún todavía estandarizar el 100% de los criterios mínimos al menos, pero es algo que ya se está trabajando, ya se está caminando hacia ahí. Y un poco para cerrar, me gustaría compartir una reflexión que bastante me interesó, ¿verdad? La anterior, Marco, que es de Mark Carney,
que en una conferencia del año 2019 él habló de que las empresas e industrias que no se estén moviendo hacia lo que sería el mercado de ceros emisiones de carbono, estas serán castigadas por los inversores y quebrarán. Y efectivamente es esa lo que nosotros vemos en los mercados internacionales. Cada vez más hay empresas automotoras que están empezando a trabajar a un plan al 2050 de ya no más fabricar motores a combustión, sino ya motores 100% eléctricos, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ese es el camino que tenemos que ir recorriendo y es hacia donde tenemos que ir porque no tenemos un segundo planeta, como se dice. Y eso es, sí, eso es todo. Marco, yo no te llego a escuchar. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias por tu ponencia, Sí, me gustó mucho. Tengo una pregunta que es sobre la emisión de bonos sostenibles. sí. ¿Cómo, cómo se llegan a aplicar esta emisión de bonos sostenibles? En la emisión de bonos que se hizo en la primera, en su categoría, ¿verdad? Que lanzó Banco Continental en el mercado internacional, realmente se trabajó bastante con respecto a la construcción de un marco de referencia. Se utilizó mucho lo que serían las políticas de la ICMA, lo que serían con respecto a las emisiones de bonos sostenibles, bonos verdes y bonos sociales. Y a partir de ese marco de referencia se seleccionó cuáles son aquellos proyectos que efectivamente son aplicables en nuestro país, porque tenemos que considerar que como somos un país en desarrollo, necesariamente o sea, se tuvo que haber hecho un estudio previo en cuanto a la cartera de créditos del banco con respecto a cuáles son los tipos de proyectos que ya financiaban. Y ahí, por ejemplo, se encontró de que efectivamente ya había varios proyectos que tienen ese tilde de proyectos sostenibles que no se identificaron como tales en su momento del desembolso. Entonces ahí fue donde realmente se pudo evidenciar de que se puede realmente financiar proyectos sostenibles sin la necesidad de invertir demasiado, porque efectivamente el proyecto ya se diseñó de esa manera. Muchas gracias, Larisa. Y finalmente, hablaste de bonos verdes, ¿verdad? Sí, bueno, Sí. bonos sostenibles fue lo que emitió Banco Continental, sí. Ya. ¿Cómo convencer a una entidad financiera que le conviene, que le viene bien para ellos eh, tener estos bonos verdes? Y realmente es un trabajo que se tiene que hacer desde, como especialista ambiental, se tiene que necesariamente ir construyendo una política ambiental, crear un departamento donde existan personas técnicas que puedan ejecutar el análisis, porque estos tipos de proyectos requieren un análisis mucho más específico en cuanto a cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducción, por ejemplo, cálculos de eficiencia energética. Y realmente es cuestión de demostrar que dentro de la sostenibilidad también hay en buenos negocios. Siempre y cuando nada más que se tiene que transformar uno o dos ejes de lo que sería el modelo de negocio del banco. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias por tu participación. Excelente poder ver cómo también desde las entidades financieras, ¿no? O que también las entidades financieras tienen que estar atentas, ¿no? Para cumplir con estos criterios de sostenibilidad y que al final del día les viene bien a ellos. No es un tema de eh, caridad, digámoslo así, ¿no? No es un tema, no, no, No. no, no, no.
No, efectivamente, el camino y el sector financiero se tiene que ir moviendo hacia estas iniciativas, ¿verdad? Porque ya no hay de otra. Los mercados internacionales se están comportando y están empezando a alinear sus estrategias de inversiones hacia modelos de negocios sostenibles. Entonces, sí o sí, dentro del sector financiero tenemos que empezar a actuar a nivel local, ¿verdad? Y a nivel regional, empezar un poco a actuar, a cambiar un poco los modelos de negocios tradicionales a los modelos de negocios sostenibles. Y es ahí donde está el quick de la cuestión, ¿verdad? De empezar a tener profesionales preparados en economía sostenible, empezar a tener profesionales del área técnica ambiental, empezar un poco a dar un poco más charlas sobre lo que son las iniciativas del Banco Mundial, los salvaguardas. Efectivamente, el sector financiero tiene que ya ir incursionando en estos temas. Verdad, es verdad. Muchas gracias, Larisa. Hemos estado esta tarde terminando en esta primera parte del ciclo de conferencias y luego vamos a continuar a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Larisa Fernández, que ha estado con nosotros. Le agradecemos mucho. Ok, muchas gracias, Marco. Un saludo. Saludos. Nos vemos.